Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema muy precioso y se llama el Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias porque nos concedes el estar en tu santa y divina presencia. Aquí estamos, Padre, adorando a ti, bendiciéndote. Padre, estamos sentados a tus pies para recibir el alimento de este día, Señor. El alimento maravilloso, Señor, porque tu palabra no es nuestra comida, Señor. Tu palabra es nuestra vida, Señor. Y tú nos vas a enseñar aquí al Cordero, nos vas a presentar a tu Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a conocer ese Cordero. Espíritu Santo, ayúdanos a entender a ese Cordero y obedecer a ese Cordero, a seguir al Cordero que quita el pecado del mundo hasta el final, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Cordero de Dios. Amados, Cordero de Dios es un título mesiánico aplicado al Señor Jesucristo en el bautismo de Juan el Bautista. Vamos a ver en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 29 al 37. Vamos a ver, vamos a entender ciertas cosas que el Señor nos enseña. Vamos a entender lo más que podamos, hermano. Y dice así: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nosotros no lo conocemos, no entendíamos. Los judíos sí entendían, porque ellos sacrificaban un cordero. El sacerdocio sacrificaba un cordero anual para la remisión de los pecados del pueblo de Israel. Y al decirle, ahí aquí el cordero, ellos dijeron: oh, ese pobre hombre va a morir como un cordero. Y él es el que va a quitar el pecado del mundo. Porque los corderitos, los animalitos no quitaban el pecado, nunca quitaban. Solo el cordero, la sangre del cordero, esa es la que salva, ¿no? Esa es la que perdona. Entonces dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. No, el Cordero es el creador del mundo, era primero que Juan el Bautista. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Porque el Padre le mandó a bautizar. Dios Padre le mandó a bautizar en agua a Juan el Bautista, dice. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús, sobre el Cordero de Dios. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que es el Padre, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, sobre el Señor Jesús, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y continúa hablando Juan el Bautista y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que Jesús, el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Los discípulos de Juan, porque también tenía discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista, se lo presentó a los discípulos de él, de Juan el Bautista. Dice: he aquí el Cordero de Dios. Las presentó a los discípulos. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué pasó? Le oyeron los discípulos de Juan el Bautista, dice, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús.
siguieron al Cordero, lo dejaron a Juan el Bautista y se fueron tras el verdadero. Eso nos enseña el Señor, a seguir al Cordero. No podemos seguir a hombres, no podemos seguir a nadie, solo al Cordero, al único que dio su sangre por la salvación nuestra, hermano. Así que vamos a conocer este Cordero más profundamente para obedecerlo. Amados hermanos, Jesucristo es el Cordero provisto por Dios Padre para ser sacrificado en lugar de todos nosotros. Porque nosotros íbamos a ser sacrificados en el infierno. Desde el mismo comienzo, amados hermanos, se estableció este sacrificio del Cordero. Desde el mismo comienzo. Veamos en Génesis 22 del 1 al 8. Génesis 22 del 1 al 8. Aquí vamos a ver en Abraham. Génesis 22 del 1 al 8. Y dice así. ¿Lo tienen? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, gloria a Dios. Ojalá haya grabado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Perdón, hermanos. Y gracias, hermana, por decirme. Entonces, repito el capítulo 22, lo que estamos leyendo en Génesis. Génesis 22, del 1 al 8, sí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es la confesión que hace un hombre de fe. Él sabía. Dios le mandaba a sacrificar a su hijo, pero él sabía que iba a regresar con su hijo vivo. ¿Ah? Porque él sabía que Dios lo podía resucitar. Ahí está la fe. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. La leña. Acuérdense de la leña. Lo puso sobre su hijo. Así como el padre mandó a cargar la cruz al hijo. A crucificarse. Y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Preguntó. Y respondió Abraham. Eso es lo que nos enseña a nosotros, hermanos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Él sabía que Dios iba a hacer un milagro. Qué lindo, amados hermanos. Aleluya. A Abraham Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac como un cordero.
En realidad, amados hermanos, Dios no deseó ni desea la muerte de ningún hombre como sacrificio. No lo desea. Dios probó a Abraham su amor por Dios y obediencia a su fe. Su obediencia y su fe. Abraham le creyó a Dios en todo. Abraham sabía que él iba a regresar con su hijo. Por eso, lo que le dijo en el verso 5. En el verso 6, vemos que Isaac cargó la leña puesta por su padre. Isaac cargó la leña. Esto es tipo del Dios Padre ordenando morir a su hijo en la cruz del Calvario. Cristo cargó su propia cruz. Y el verso 7 al 8 dice, Isaac preguntó al padre por el cordero y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero. Qué precioso, hermano, cuando nosotros tenemos esa seguridad en Dios, que Él va a proveer para que todo lo que nosotros necesitemos, Él lo va a suplir. Si suplió el cordero, que fue su hijo, para que muriera, para nuestra salvación, ¿cómo no nos dará todas las cosas, hermanos? Como dice Romanos 8. La realización suprema de la confesión de Abraham, amados hermanos, está en la provisión de Dios, dando a su hijo, su unigénito, como sacrificio expiatorio en el Calvario para la redención de la raza humana. Recuerde que los corderitos que se sacrificaban en Israel solamente cubría por un año a los israelitas. Pero acá su hijo, el Cordero de Dios, cubría para todo el mundo, para toda la humanidad. Miren la diferencia, hermano. Bendito sea el Señor. Veamos en Juan 3, 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Para entender, por eso, ahora sí vamos a poder entender Juan 3, 16 al 18. Porque antes le pasábamos por alto y no entendíamos correctamente. Pero cuando ya conocemos al Cordero verdadero, sabemos apreciar su sacrificio. San Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan a salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha aceptado a Jesucristo como su Cordero. Y si el que rechaza la sangre del Cordero, nunca puede alcanzar la salvación. Bendito sea el Señor. Aquí revela el corazón y el propósito de Dios para toda la humanidad, hermanos. Él amó al mundo porque estaba todo perdido. Veamos en Romanos 3. Romanos capítulo 3. Versículo del 23 al 26. Aquí, esta era nuestra condición. Romanos 3, del 23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo maravilloso en la persona de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree y obedece al Señor Jesús. Solo en la sangre de Cristo, amados hermanos, solo en su preciosa sangre Dios podía manifestar su justicia. Él no podía manifestar en sangre de animales, sino en la de su propio Hijo. ¿Qué valor el Señor nos da? ¿Cuánto subimos de valor al pueblo de Israel con sangre de animales? Viene ahora el pueblo de Israel también, porque a él se le dio el pacto y nosotros estamos agregados ahí. Entonces nos da la sangre de su propio Hijo para salvarnos. Por eso es que somos hijos de Dios. Por eso es que somos hijos de Dios. Porque somos lavados con la sangre propia de su Hijo. Sí, amados. Dios no quería sacrificios de animales. Por eso vino a ser Cristo. El único camino, la verdad y la vida. Porque el Señor aceptaría la vida de Cristo por su sangre derramada como el Cordero de Dios. Él aceptaría solamente la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo. Ya no quería más vida de animales, sino la vida de su propio Hijo. Bendito sea su nombre. Veamos en Romanos 4:25. Romanos 4:25. Porque todo tiene un significado, lo que está escrito aquí, hermanos. Dice, el cual fue entregado. ¿Quién fue entregado? El Señor, Cristo. Por nuestras transgresiones. ¿Quién entregó a Él? El Padre entregó a su Hijo para que muera. Y para que vaya al infierno a pagar 3 días y 3 noches. Y resucitado para nuestra justificación. Si no hubiera resucitado el Señor Jesucristo, vana sería nuestra fe, hermano. Vana. Por eso es que tenemos que hablar de muerte y resurrección. Porque esa resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Sí, amados, porque estamos identificados con esa resurrección. Y efectivamente, literalmente, vamos a ser participantes de esa gloriosa resurrección cuando el Señor venga a levantar su iglesia. Vamos a cambiar de cuerpo. Un cuerpo glorificado que se eleve a los cielos. Que es algo maravilloso, amados hermanos. Los corderos terrenales, amados hermanos, morían en sacrificio, pero no resucitaban. No resucitaban. Pues el Señor tenía que proveer su propio cordero, porque ese cordero verdadero sí resucitaría. Y resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar, hermano. Vamos a encontrarnos con otros familiares que se fueron con el Señor. Hermana, a mí me va a ver a su mamá ya. ¡Qué lindo! Y todos los que tenemos familias que murieron, se fueron con Cristo. ¡Qué maravilloso, hermano! Hebreos 10, del 4 al 7. Vamos a ver en Hebreos. Hebreos capítulo 10, de 4 al 7. Aleluya. Por eso el Cordero de Dios, cuando fue el tiempo estipulado por el Señor, vino a la tierra. Y dice, Hebreos 10, del 4 al 7, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no quitaban. Solo la sangre de Cristo.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién? Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice al Padre, mas me preparaste cuerpo humano, cuerpo de hombre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, dice el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Quítalo primero, dice. A ver, y hasta el 9, sí, hasta el 7. Hasta el 7. Sí. Pero vamos a leer el 9 también, dice. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Quita los sacrificios de animales para yo poder sacrificar como el Cordero de Dios. Ya no más sangre de animales, sino la verdadera sangre. Pues yo, quítalo lo viejo para imponer la nueva sangre, el nuevo pacto en Cristo. La sangre de animales, amados hermanos, fue una provisión de expiación temporal por los pecados del pueblo israelita. Finalmente se necesitaría a un ser humano superior que nos sirviera como sustituto, hermanos, como el sustituto de la humanidad. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9, mis amados. Mirémonos aquí. Miremos al Señor. ¿Por qué fue hecho hombre? Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él murió por todos. El que lo acepta se salva y el que no, no. El Señor Jesús, amados hermanos, fue hecho un poco menor que los ángeles para poder morir como hombre y por el hombre. Sí, amados. Porque los ángeles no mueren. No mueren. Entonces no podía ser un ángel. No podía ser Dios mismo, que Él mismo venga con su cuerpo glorificado. No, tenía que ser un hombre. Porque por un hombre entró el pecado en el mundo, que es Adán. Era necesario que por otro hombre muy superior pague la deuda del pecado. Por eso Cristo tuvo que hacerse un poco menor que los ángeles para poder morir. Hebreos 2, 14 al 18. Aquí nos explican bien. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Él no murió por los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que hacerse hombre, humano, 100%, para venir a ser misericordioso, comprendernos a nosotros, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo, para poder pagar los pecados de todo el pueblo. Pues en cuanto él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es nuestro ayudador. Tenemos una tentación. Señor Jesús, tú fuiste tentado y tú me entiendes, pero ayúdame a salir de esta tentación. Socórreme, ayúdame y sácame adelante. Y Él lo va a hacer. Debido, amados hermanos, a que aquellos a quienes Jesús vino a redimir son de carne y hueso, Él tuvo que hacerse hombre para poder morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Cordero de Dios, ese sí quita el pecado del mundo. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. ¿Qué hizo aquí el Señor? Porque los sacerdotes entraban con la sangre. El sacerdote una vez al año entraba con la sangre al lugar santo y santísimo, ¿no? Para hacer la expiación con esa sangre inocente. Pero aquí dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El Señor Jesucristo por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no en el de terrenal, no, al cielo, al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención es eterna. Por eso tenemos que adquirirla en Cristo y permanecer en Cristo. Entonces mantenemos eterna nuestra redención. Bendito sea el Señor. Pero vemos que todavía el pecado existe. Muchos podemos decir eso. Pero ¿qué pasa? El Cordero quita el pecado del mundo. Pero todavía está mucho pecado en el mundo. Pero al final del milenio, Cristo lo quitará del todo. Él va a quitar todo el pecado. Ahora Él pagó. Y esa sangre y ese sacrificio sigue pendiente hasta el final. Entonces, cuando ya venga el Señor y haga ya el juicio, ahí sí, ya no hay salvación para nadie. Veamos en 1 Corintios, capítulo 15, del 24 al 26. 1 Corintios, capítulo 15, del 24 al 26. Esto va a suceder en el milenio. En el milenio. Primero se va a la iglesia, después viene la gran tribulación, que son 7 años, y al 7º año, al final, viene el Señor, y entonces a implantar su reino milenial. 1000 años va a reinar Él con nosotros. Dice aquí, luego el fin, en el milenio, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él, que Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él tiene que reinar 1000 años. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice. La muerte. Entonces, ahí sí, si hay muerte, ya no hay muerte, no hay pecado ni nada. Ahí sí va a ser destruido totalmente. Ahora, vamos a 1 Corintios 15, del 54 al 56. Y dice así,
Y cuando esto corruptible, este cuerpo físico de carne, se haya vestido de incorrupción del cuerpo glorificado en la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero ya como ya no hay pecado, no hay muerte, ahí se acabó todo. Porque ahí comienza la eternidad con Dios. Viene el nuevo cielo, la nueva tierra. Y Dios a vivir con nosotros aquí en la tierra. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el Señor. Ahora veamos en Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20, versículo 14. y 15. Y la muerte y el Hades es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la eterna separación de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso que tenemos que aceptar a Cristo, permanecer en Cristo, para que nuestro nombre esté escrito y no sea borrado en el libro de la vida en el cielo. Porque hay un registro. Así como cuando nacemos aquí en esta tierra, vamos al registro civil a inscribir el nombre del hijo. Así como el padre. Cuando aceptamos ahí, él inscribe el nombre. Pero cuando nos portamos mal, dice que lo borra. Por eso el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel para que tu nombre no sea borrado. Tenemos que cuidar, hermano, nuestra salvación. Oigamos al Dios Padre en Isaías 42:1. Isaías 42:1. Seguimos con el Cordero. Seguimos con el Cordero. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, y yo le sostendré. Se está hablando del Padre, del Hijo. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a todas las naciones. Él ahí va a consumar la justicia de él. Cuando sea muerto, terminado el pecado, la muerte, el diablo, el infierno, todo al lago de fuego. Ya no hay maldad. Eso es maravilloso, hermano. Aquí vemos la divina Trinidad. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablando el Padre. Porque dice: aquí mi siervo, mi Hijo. Ahora veamos al Hijo hablar del Padre y del Espíritu Santo. En Isaías 48:16, para los que no creen en la Trinidad. Isaías 48:16. Aquí habla Cristo, el Cordero, y dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde el principio de la creación, amados hermanos, Dios nunca ha hablado en secreto. Está registrado en su palabra. Desde que eso se hizo,
el universo entero, hermanos, allí estaba yo, porque Él fue el creador. Y ahora me envió Jehová a la tierra a hacerme hombre, como el Cordero, y su Espíritu Santo. ¿Vieron? Como aquí se presentan los dos. Bendito sea el Señor. Aquí habla el Hijo, habla del Padre y del Espíritu Santo. Ahora, veamos al Cordero de Dios en Isaías 53. Isaías 53, del 3 al 7. Este es el Cordero. Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo apreciamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su cuerpo físico fue molido a latigazos, hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Qué valiente nuestro Cordero, hermano. Bendito sea el Señor. Él nunca se quejó. Vamos a verlo aquí en la Biblia. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Bendito sea el Señor. Bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sí, amados. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dichosos ustedes, jóvenes, que ahora nacen prácticamente en el Evangelio, que sus padres le pueden compartir la palabra de Dios. Cuando yo nací no tenía eso. Pero gracias al Señor, ahora sí. Bendito sea su nombre. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sigue hablando del cordero. Y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora el tiempo, por amor a nosotros, se manifestó. Dijo, ahora es el tiempo que venga mi Hijo a hacerse el Cordero y a morir como el Cordero para que salve a toda la humanidad. Veamos en Primera de Pedro mismo, capítulo 2, del 22 al 24. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca pecó, ni nunca engañó a nadie. Quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él nos sanó, hermano. ¿Y por qué dice el Cordero que quite el pecado del mundo? Podemos decir, este es el Cordero que quitó el pecado del mundo. No, quita, porque sigue quitando. Porque seguimos fallando, seguimos pecando nosotros. Somos desobedientes. Somos ingratos con el Señor y pecamos. Y por eso esa sangre nos sigue limpiando. Nos arrepentimos, pedimos perdón y el Señor sigue. Activa esa sangre eterna, milagrosa, porque es sangre de Dios. No es como la sangre del ser humano que se pudre y apesta. La sangre de Dios no. La sangre de Dios es divina y es para salvación. Por eso continúa limpiando hasta el final, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora veamos al Cordero de Dios como el Señor Jesucristo en el cielo. Ya no veamos, ya no veamos como hombre sufriente, no. Ahora veámoslo como Él es. Recordamos el sacrificio de Él para amarlo, para darle gracias al Padre. Pero ya no podemos decir, no, Cristo pobrecito que está sufriendo. No, Él ya no sufre, porque Él terminó su sacrificio y está gozando arriba con el Padre. Veamos en Apocalipsis capítulo 5, del 6 al 10. Apocalipsis capítulo 5, del 6 al 10. Bendito sea el Señor. Y dice así, ¿lo tienen? Capítulo 5. Y miré, dice Juan, el apóstol, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vieron al cordero inmolado, representando, porque Él vino a morir como el cordero. Él nunca tomó forma de animal, pero sin embargo ahí ve Juan el apóstol vio al Señor ahí como el cordero inmolado. Aquí aparece como un cordero que lleva las marcas, que ha sido herido. ¿Para qué? Para que la gente después vea que Él es el Cordero verdadero. Representa su entrega en la cruz por los pecados de la humanidad. Eso representa el Cordero herido. Eso significa la dignidad, el poder y la autoridad y su victoria. Su victoria. ¿Por qué autoridad? Porque tiene los 7 cuernos, que significan las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, hermano, está lleno de autoridad. El Cordero es el símbolo principal de Cristo en el libro de Apocalipsis. Se habla del Cordero, se ensalza al Cordero, porque Él es el Salvador del mundo. El creador y salvador del mundo. Él lo creó, no para que se pierda. Por eso Él vino a dar su vida para salvarlo. Bendito sea el Señor. El juicio de Cristo, amados hermanos, es sobre los que rechazan su sacrificio
como Cordero de Dios. No aceptan su sacrificio, no aceptan su sangre. ¿Cuánta gente dice, no, yo soy bueno, yo soy buena? Dice, yo no peco, no robo, no mato, no hago mal a nadie. Pero la naturaleza es pecaminosa por herencia, porque estábamos identificados, el que no tiene a Cristo todavía está identificado con el pecado de Adán y Eva. Pero nosotros en Cristo ahora estamos identificados con Cristo por medio de su sangre, por medio de su muerte y resurrección. Por eso nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Y los condenados van a resucitar para eterna condenación en el lago de fuego. Ahí está la diferencia. Por eso es importante mantenerse en Cristo. Mantenerse en Él. Él es nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Veamos en Apocalipsis 5 del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nuestro Señor y Salvador, el eterno Dios, el eterno Cordero de Dios. Qué lindo, amados hermanos. Veamos en Apocalipsis 6, del 15 al 17. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, porque esto no tenía la sangre del Cordero, no estaban limpios con la sangre del Cordero. Y decían a los montes, a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese día va a llegar, hermano. Es el día del juicio final. Ese día va a ser cruel para todo aquel que es juzgado por no aceptar la sangre del Cordero, por despreciar la sangre del Cordero. Por eso tenemos que identificarnos como cristianos, porque Él, el que nos creó, Él es nuestro Cordero. Y Él dio su sangre para salvarnos. Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Bendito sea el Señor. Esto es al final. La lucha final. La guerra final, al final del milenio. Por eso es que ahí se acaba pecado, se acaba muerte, se acaba todo. Mire lo que pasa.
Pelearán contra el Cordero, con Cristo, contra Él. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Quiénes están con Él? Nosotros. Tenemos que estar con Él, hermano. Mantenernos con el Cordero hasta el final, amados hermanos. La vida del cristiano no comienza solamente con Cristo. La vida continúa en Cristo. Y nuestro final es con Él. Es un final eterno. No, prácticamente no hay final. Porque vamos a vivir por la eternidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 21, vamos a ver. Apocalipsis 21 del 22 al 23. Tenemos que ver al Cordero, conocer al Cordero. Ahora, en el cielo. Apocalipsis 21 del 22 al 23. Dice, y no vi en ella templo, en la Nueva Jerusalén. No vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. El Padre y el Hijo representan el templo. Por eso nosotros también somos el templo del Espíritu Santo. La ciudad no tiene necesidad de luz, de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cristo es la lumbrera eterna. Hermanos, no hay necesidad de sol ni de luna, porque la luz del Cordero alumbra. Ahora Cristo, la luz del Cordero está en su palabra. Aquí está, hermanos, la luz de ese Cordero. Es tiempo que nosotros nos dejemos alumbrar por esta luz maravillosa. La luz del Cordero, amados hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Apocalipsis, para terminar, Apocalipsis 22, 3. Mire. Apocalipsis 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. Y vamos a leer un poquito más abajo. Y verán su rostro, lo vamos a ver. Y su nombre estará en sus frentes aquí, porque somos sellados con el nombre de Él, somos propiedad de Dios. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, amados hermanos. Mire el valor que tiene la sangre del Cordero. ¿Qué diferencia a la sangre de los animales? Cuán preciosa sangre, cuán precioso sacrificio hizo Dios el Padre. Porque entregar al Padre a su Hijo, wow, no hay yo no fuera capaz. Yo 1000 veces me dejo matar yo. No puedo matar a un hijo, para ver, yo, mátenme a mí, pero deja a mis hijos vivos. Y tanto el amor del Padre, el supremo amor, el sublime amor de entregar a su Hijo para que nos salvara, hermanos. Ese es el amor de Dios. Sí, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su maravilloso Cordero. Aleluya. Padre, gracias te damos, Padre mío, por ese tiempo maravilloso que hemos pasado delante de tu presencia, Señor. Este momento sublime que tú nos has enseñado. Tú nos has presentado a tu Hijo, al Cordero Santo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Padre, gracias.
porque ahora podemos entender en parte, Señor, el sufrimiento que tú sentiste, Señor, por 3 días y 3 noches que tu Hijo estuvo en el infierno, Señor, sufriendo el castigo más horribles, porque en el infierno es donde se paga el pecado. Él no solo quedó en la cruz, ese cordero no solo quedó en la cruz, como los corderitos animalitos que quedaban solamente en el altar de sacrificio. No, el Cordero de Dios fue al infierno por 3 días y 3 noches a pagar nuestros pecados, Señor. Porque tú mismo lo dijiste, y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días y 3 noches en lo más profundo de la tierra. Padre, gracias, Señor, por ese maravilloso sacrificio de ese maravilloso Cordero, Señor. Bendito sea, Señor. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos menospreciado tu sangre, hemos menospreciado tu nombre, no nos hemos identificado con el Cordero maravilloso. Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a afianzarnos más con el Cordero, a poder vivir como el Cordero vivió, con las enseñanzas que Él nos dio, Padre. Nos falta tanto, Señor, pero con la ayuda de tuya, Espíritu Santo, vamos a llegar a entender al Cordero. Vamos a llegar a conocer al Cordero y vamos a llegar a la obediencia del Cordero. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque mis hermanos y yo hemos sido edificados, consolados y exhortados, Señor. Gracias, precioso Padre, por dar a tu Hijo. Gracias, precioso Hijo, por ser obediente a tu Padre. Y gracias, Espíritu Santo, que tú nos mantienes en Cristo, enseñándonos esta gloriosa verdad acerca de la salvación por medio del Cordero inmolado. Padre, gracias por mis hermanos, Señor. Ahora vamos a salir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, porque vivimos en ti y tú vives dentro de nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.